¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Universo Laboral, un programa que aborda todos los temas referentes al mundo del trabajo. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y sobre todo por ser el mes de mayo, el mes de las madres. Vamos a hablar sobre la maternidad en el trabajo. Nuestro anfitrión del panel será el doctor Edgar Barrera Lara, al cual le cedo los micrófonos en este instante. Muy buenas noches, maestra Carla. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Y antes que nada, muy agradecido con el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, quien es nuestro presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, que el día de hoy no se encuentra presente, pero su servidor hará lo mejor posible y llenar ese gran hueco que siempre nos ha dejado aquí en este espacio. Bueno, pues el día de hoy nos engalanamos nuevamente en este gran espacio de Universo Laboral con dos grandes mujeres y un gran experto laboralista. Para ello, y antes de entrar en materia, quiero decirles que el tema que se va a tocar es la maternidad en el trabajo. Tema muy importante, porque atañe a todas las mujeres, no solo de México, sino a nivel mundial en ese sentido. Y para ello quiero mencionar alguna frase para poder entrar en el tema de lleno. El embarazo es un gesto de amor, grandeza y generosidad. Por ello, me gustaría ir presentando a nuestras anfitrionas del día de hoy. Y en primer término, quiero presentar a la maestra Nuria Gabriela Hernández Abarca, quien grosso modo es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Forenses por la Barra Nacional de Abogados de la Ciudad de México y no menos expresidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán. Así también tengo el gusto de presentar a la maestra Constanza Carmona Calderón, quien es catedrática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por más de 16 años. Es decir, una persona autorizada en estos temas. Así también es maestra en Derecho y doctorante en Ciencias Jurídicas por la misma universidad. Pero no menos importante, nuestro experto del día de hoy, el maestro Daniel Buitrón Izquierdo, quien es abogado postulante y, como lo mencioné, especialista en Derecho del Trabajo y socio fundador de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Bueno, después de haber realizado esta breve presentación, pero con mucha alegría de tenerlos el día de hoy en este programa, quiero dar el uso de la voz a la maestra Nuria Hernández para que nos platique desde su perspectiva y de un ámbito de mujeres, de perspectiva de género, para ella qué significa esta situación de la maternidad en el trabajo. ¿Qué nos puede abonar para empezar a entrar al tema de lleno? Adelante, maestra. Muchas gracias, es un gusto compartir esta mesa virtual, pero al fin una mesa de trabajo para reflexionar sobre un tema muy importante como es la maternidad en la parte laboral. Yo quiero decir algunos datos que a mí me parecen sumamente importantes, decir que el 57% de las mujeres han renunciado a sus trabajos por ser incompatibles con la maternidad. No es un tema que nos tiene que entonces orillar como sociedad a generar los mecanismos desde diferentes espacios para que las mujeres puedan estar en condiciones de igualdad que los hombres para poder participar y desarrollarse tanto profesionalmente como laboralmente. Otro dato que a mí me parece muy revelador es que 53% de las mujeres afirma que ser madre le ha impedido una mayor proyección profesional. Entonces, nuevamente sale el tema de la conciliación laboral y la vida familiar como uno de los grandes pendientes que tenemos que abordar como sociedad. El 46% dice tener que trabajar mucho más duro para demostrar sus capacidades, aun cuando puedan ser profesionistas, ¿no? Cuando puedan ser doctoras, maestras y muchas otras profesiones. El 45% dice haber sufrido en los procesos de selección al preguntarle si ha tenido hijos o si piensa tener, ¿no? Y entonces ahí hablamos de otro gran tema que es la discriminación para las mujeres en el momento en que ellas desean pedir una oportunidad laboral. Y bueno, el 20% declara que no le han permitido reincorporarse a su puesto de trabajo tras la maternidad. Y ahí hablamos también de otras formas de violencia que espero que más adelante podamos ir desarrollando. Entonces, de entrada puedo decir que es un tema sumamente importante a abordar desde cualquier espacio. La legislación, pues aquí hay grandes expertos en materia laboral, en derecho laboral, y bueno, nos darán cuenta de los avances que se ha tenido en la legislación, pero yo desde la parte de la perspectiva de género considero que todavía hay un gran camino que recorrer en este tema y que no puede tardar. Muchas gracias. Sin duda,
datos muy duros que México siempre va a la vanguardia en esos datos duros, porque esta perspectiva de género y apoyo a la mujer siempre ha sido un tema que debe de estar en las agendas de cada estado. Pero para ello, le cedo el uso de la palabra a la maestra Coti Carmona, para que nos abone sobre estos temas, que nos puede indicar en un primer acercamiento sobre el tema que hoy nos ocupa. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues nuevamente, buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un placer participar en esta oportunidad con este panel de expertos en la materia, con este panel de comunicadores, pero más que dirigirme a los expertos, me gustaría dirigirme obviamente en un lenguaje sencillo a las mujeres que como yo, como madres, hemos tenido que salir adelante con nuestros hijos y procurar para ellos, obviamente, una estabilidad, una educación, una formación. Y sin duda alguna que la principal labor que nosotros como mujeres, o al menos yo personalmente tengo, es, por supuesto, la formación personal y la formación de nuestros hijos. Creo que el ejemplo que nosotros, el gran trabajo que tenemos las mujeres es obviamente dar un buen ejemplo a nuestros hijos en torno a precisamente al amor propio, al amor por la educación y al amor por la propia vida. Entonces, bien nos decía ya la maestra, con estos datos duros, indudablemente queda de manifiesto que las mujeres hemos tenido que luchar por ganar cada uno de los espacios del que en este momento gozamos. Hemos tenido que luchar por buscar nuestra propia educación, por buscar la educación de nuestros hijos y llevar en ello, por supuesto, nuestro trabajo no es solamente el ingreso familiar, sino todo el conjunto de prestaciones económicas que ello contrae. Excelente primer acercamiento sobre el tema y gran vinculación de lo que ya nos venía platicando la maestra Nuria. Pero para esto hay que irlo aterrizando en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que creo que al final del día es un marco normativo y un primer acercamiento, pero para ello tenemos a nuestro experto, el maestro Daniel Vitrón. Maestro, adelante con sus acercamientos sobre el tema. Agradezco la oportunidad a Universo Laboral por poder compartir en este momento esta charla sobre maternidad. Creo que es un tema muy sensible, como lo establecían mis antecesores ponentes. Consideramos primeramente que dentro del cuerpo del derecho del trabajo, las trabajadoras que están embarazadas deben de tener una seguridad social. Esto a través de las instituciones del Estado, el IMSS, el ISSSTE, según corresponda, para tener una atención médica oportuna, medicamentos y servicios hospitalarios. También tienen derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales, tienen derecho a un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto, es lo que se le conoce como periodo de gravidez y lactancia. También tienen derecho a un periodo de 2 meses más en casos de que por una causa derivada del embarazo o el parto no puedan trabajar. Aquí se les cubrirá el 50% del salario. En caso también de que nazca un niño o su hijo con discapacidad o requiera una atención médica especial, se les dará una licencia que podrá extenderse sobre el periodo que manejamos de 2 meses más. Tendrán derecho también a días de reposo, a periodos de reposos extraordinarios de media hora en su jornada laboral. Y bueno, estos son los derechos en términos generales que la Ley Federal del Trabajo, entre otros más importantes, pero como lo explicaba la maestra Nuria, y creo que va a ser momento para la siguiente bloque, establecer qué es lo que ha hecho, cuáles han sido las interpretaciones que ha dado la Corte en relación a este tipo de discriminación que han tenido las mujeres por razón de sexo en relación al ingreso del trabajo. Muy bien, maestro Daniel. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el primer bloque y tener este primer acercamiento de perspectiva de género, de los derechos que tiene la Federal del Trabajo, pero son enunciativos más no limitativos. Pero para ello vamos con un corte. Así es, estimado doctor, vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa le recuerdo en nuestras redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. No tardamos nada, no se mueva de su lugar.
continuar con nosotros en Universo Laboral. Ya lo sabe, es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y alusivo a nuestro mes de mayo, la maternidad en el trabajo. Como anfitrión de nuestro panel está el día de hoy con nosotros el doctor Edgar Barrera Lara. Doctor, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, maestra Carla. Bueno, pues vamos siguiendo el mismo tema, vamos viendo cómo se va desmembrando desde varias ópticas esta situación de las mujeres en la maternidad en el trabajo. Ya la maestra Nuria nos había realizado algunos acercamientos, pero me gustaría preguntarle, al final del día, las estadísticas están hablando de la mujer, ¿no? Pero yo creo que ahí, ¿qué pasa también con el producto, con el menor? O sea, ¿hacia dónde vamos con esta protección, esta perspectiva de género? Porque en muchas ocasiones solo hablamos de la mujer, pero ¿qué pasa también con el menor que pues viene en camino, ya nació? Digo, no me gustaría enfrascarlo en una situación porque puede ser varios momentos, ¿no? Entonces yo creo que también me gustaría saber y el auditorio saber qué piensa referente a ese tema, por favor. Claro, gracias. Pues bueno, decirles que la realidad que viven las niñas y los niños, ¿no? Para no decirles menores, las niñas y los niños tienen que ver también pues con la forma en la que su mamá puede ejercer autónomamente su profesión, ¿no? En este caso lo estamos hablando de los retos sobre la maternidad en el ámbito laboral y bueno, yo quiero decir que aunque ya ustedes señalaron como expertos juristas, pues ya sabemos que la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo nos habla sobre algunos derechos que tienen las mujeres para poder desarrollar su maternidad desde el ámbito también laboral, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que como tú dices, el hecho de no poder conciliar la vida familiar y laboral, pues tiene una repercusión en dos vías, ¿no? Tanto para la madre trabajadora como para sus hijas y sus hijos que están en su hogar. Entonces, hay muchas propuestas que se tienen que aterrizar. El hecho hay que saber, por ejemplo, que las mujeres con al menos un hijo representan el 43% de la población económicamente activa. Entonces, ahí también tenemos que verlo desde esa arista. Entonces, ya hablamos de discriminación, ya hablamos de violencia, ya hablamos de una realidad económica que mueve el país, que son las mujeres. Y cómo eso afecta también a sus hijas y sus hijos, pues de manera directa y total. Las niñas y los niños que no pueden tener una convivencia mucho más amplia con sus madres por las largas jornadas laborales que se cuentan en los trabajos sin tener una perspectiva de género, pues por supuesto que afectan directamente la relación entre madres e hijos y bueno, hoy también tenemos una realidad muy importante en ese sentido. La maestra Coti Carbona, ¿qué nos podrá abonar de esta situación que ya nos viene manifestando la maestra Nuria? Con mucho gusto, nuevamente, gracias por esta oportunidad. Claro, decíamos, el ingreso o el espacio que ha ganado la mujer en el ámbito laboral, desde luego que no solamente representa un ingreso para la familia, para el sostenimiento de la familia. No tenemos que perder de vista que junto con el trabajo, por supuesto, el trabajo formal de la mujer, que sería lo ideal, trae como consecuencia una serie de beneficios para la familia, los beneficios de la seguridad social. Entonces, yo creo que todavía nos queda un espacio de oportunidad para seguir luchando porque a las mujeres se les reconozcan estos derechos de la seguridad social, que por supuesto, como lo dijo la maestra Nuria, va directamente encaminada a fortalecer la seguridad de los propios niños, el derecho al servicio médico, a las guarderías, etcétera. Yo no quiero pasar en este momento de liso la circunstancia tan complicada por la que están pasando las mamás trabajadoras en época de pandemia, teniendo ahora a sus niños en casa, tomando escuela en línea, y obviamente ya no fue un doble trabajo para las mujeres, fue un triple trabajo en la casa, el ejercicio profesional, el ejercicio laboral y por supuesto continuar con la formación de nuestros chiquitos. Entonces, creo que es muy importante que no perdamos de vista estos servicios de la seguridad social que se debe de reconocer, por supuesto, a todas las mujeres que ejercen el trabajo. Tampoco quiero dejar pasar de visto que en mi ejercicio como docente es
conmovedor ver a mis alumnas cargando con sus niños, con sus chiquitos, luchando por ser cada día mejores. Así es de que quiero solamente ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, maestra Coti. Pues es cierto, a veces la mujer ejerce trabajos en el hogar que no son remunerados, que no tienen una seguridad social, pero para esos derechos de la mujer y que esté empleada con un patrón, tenemos a nuestro experto el día de hoy, el maestro Anel Buitrón. Maestro, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué sucede? ¿Qué sanciones o qué marco normativo puede proteger a la mujer cuando el empleador no le da su derecho de la seguridad social y las situaciones que nos venía marcando la maestra Coti y la maestra Nuria? Adelante. Muchas gracias, maestro Edgar. Pues mire, aquí generalmente la Ley Federal del Trabajo, y así como la Ley del Seguro Social, establecen un marco normativo, una obligación de los patrones, de los empresarios, para el efecto de asegurar a las madres trabajadoras. Esto generalmente se evita por parte de los empresarios, muchas veces porque les cuesta o les una situación económica importante, sobre todo en el aspecto de las prestaciones que deben de cubrir cuando se está en este estado de gravidez. Para evitar este caso, estos aspectos, generalmente los patrones o los empresarios lo que hacían era despedir a las madres o a las trabajadoras que presentaban este tipo de embarazos o ya fuera previo. ¿Qué solicitaban? Solicitaban un certificado de no gravidez o de no embarazo para poderte dar el empleo. Además, les hacían firmar renuncias previas o que durante el trabajo también, si resultaban embarazadas, pues eran separadas o ya no se les renovaba el contrato. Entonces, todos estos aspectos fácticos, la ley los ha ido recogiendo en las últimas reformas de la Ley Federal del Trabajo del 2019, y también la Corte en diversas resoluciones que, como dije en un inicio, al final sería importante recapitular que desde luego es enfrentar los actos fácticos con los normativos, y creo que hay una brecha muy, muy grande en relación a esto, maestro. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho esta visión general que ahorita nos está dando. ¿Por qué? Porque al final del día, en este momento vamos a ir a un corte para regresar y seguir comentando estas situaciones que nos acaba de señalar, porque tanto trabajadores como empleadores deben de saber estas sanciones o estas prácticas que ellos hacen dentro de las relaciones de trabajo. Maestra Carla, le cedo los micrófonos para mandar a un corte. Gracias, doctor. De verdad que interesante esto que mencionan nuestros panelistas. Hay que poner un poquito más de atención, tanto patrones, madres, padres, y concientizar. Pero bueno, vamos a una pausa. Antes de irnos a la pausa, quiero recordarle nuestras redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, y nuestra página www.almac-medio.org. Por favor, quédese donde está, que no tardamos nada. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos tocando un tema sumamente interesante, la maternidad en el trabajo. Para hablar de ello tenemos un panel espectacular y nuestro anfitrión, el doctor Edgar Barrera Lara. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, maestra Carla. Bueno, pues ya nuestro experto, el maestro Anel Buitrón, nos estaba señalando algunas prácticas que realizan los empleadores, y para ello me gustaría hacer este puente para preguntarle a la maestra Nuria, ¿qué opinión le merece? Porque al final del día creo que estas situaciones de hacerlas firmar las renuncias estando en un estado de gravidez, realizando estas acciones, creo que sí impactan a todo el porcentaje y a los datos duros que nos había comentado, así como también ser
dañar, ¿no?, su esfera jurídica en todos los sentidos, pero nos gustaría que nos ampliara este tema en ese sentido. Gracias, pues justamente los datos que decíamos al principio de esta plática, pues nos arrojan una realidad que ya la comentaban nuestros compañeros panelistas. Evidentemente la legislación ahí está, ya se acaba de firmar el convenio 183 de la OIT por el Senado, ¿no? Hace un par de diciembre, creo, del 2019, no recuerdo el mes, pero en 2019. Y bueno, la idea aquí, pues es que primero que nada, como en toda realidad, tendría que cumplirse la legislación, ¿no? Ya tenemos ahí los dos instrumentos nacionales de legislación nacional y bueno, también el convenio OIT, donde tendríamos que tener la garantía de que las mujeres, pues primero no se les condicionara su maternidad para poder acceder a un empleo. Pero aparejado con eso tendrían que generarse muchas otras acciones afirmativas para que las mujeres pudieran libremente y de manera sin violencia, ¿no? Sin ninguna discriminación, poder ejercer cualquier profesión o trabajo que ellas quisieran emplear. Y de ahí, pues, nos podremos ir desde la parte de la asesoría por maternidad en las áreas de recursos humanos, ¿no? Es decir, todo aquello que va a complementar la legislación que ya está aprobada y que tiene que ser vigente y que tiene que cumplirse. Algunas otras acciones que en la próxima participación me gustaría aportar como propuestas para que además las empresas y los empleadores pues tomaron en cuenta las mismas para poder garantizar los derechos laborales de todas las madres trabajadoras. Gracias, maestra. Bueno, ahora seguimos en el uso de la voz con la maestra Coti Carmona para que nos siga platicando, porque quedaron ahí algunas cosas en el tintero de sus ideas principales. Entonces, adelante, maestra. Platicaba yo en torno a los derechos de la seguridad social que obviamente benefician a nuestro grupo familiar. Por supuesto que el hecho de que las personas, las mujeres en concreto, sean retiradas de su trabajo, pues bueno, trae con las consecuencias que ya nos platicaba el maestro. Pero también es bueno recordar que actualmente se está aprobando una ley contra el outsourcing, que es obviamente evitar estas subcontrataciones ilegales en las grandes empresas, esta subcontratación que a veces los patrones hacen llevando a sus trabajadores a empresas mayores y con la consecuente no pago de todas las prestaciones laborales que el maestro especialista seguramente nos hablará. Pero también quiero poner sobre la mesa el apoyo que actualmente las políticas nacionales tienen y que me parece muy, muy correcto, y es el hecho de que las madres estudiantes puedan accesar a becas precisamente que les permitan continuar con sus estudios, el hecho de que las madres solteras puedan ser apoyadas también en la educación de sus hijos con las becas correspondientes. Esto sin lugar a duda nos trae para hacer realidad una igualdad de género, un fortalecimiento, por supuesto, a las mujeres, como ya lo mencionaba la maestra Nuria. Es decir, nuestras políticas públicas deben estar encaminadas a fortalecer a la mujer. Sin duda, las políticas públicas, el convenio de la OIT, nuestra ley de trabajo y los demás instrumentos deben de apuntalar a estas mujeres cuando están en la maternidad, en lactancia, y que se evite o se erradique esta violencia de género hacia la mujer, ¿no? Pero, insisto, qué mejor que nuestro experto para decirnos qué consecuencias legales podemos tener, bueno, puede tener más bien el empleador, porque ya nos decía algunas situaciones de prácticas que realizan al momento de contratación y al momento de la separación. Pero adelante, maestro, con su explicación referente al tema. Aquí me gustaría tratar dos cuestiones principales, que es que la Ley Federal del Trabajo prohíbe exhibir certificados de no embarazo o gravidez para el efecto de ser o como requisito para ser contratadas, y también prohíbe el hecho de que el empleador pueda despedir a una trabajadora por causa de embarazo. Generalmente, todas estas leyes se vieron reflejadas derivados a una cuestión fáctica que inclusive a la fecha se sigue dando. O sea, es una cuestión que no porque está en la ley se está cumpliendo. Sin embargo, sí trae a esas consecuencias. Establece cuáles son esas consecuencias. Generalmente, todo juzgador y especialmente
pues en este momento las juntas de conciliación y arbitraje o también los tribunales laborales tendrán que juzgar con perspectiva de género. ¿Y esto en qué sentido? En que las decisiones extensivas de una relación laboral basadas en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen discriminaciones por razón de sexo, ¿sí? Y esto de acuerdo, la Corte ha interpretado que para el efecto de que un empleador se excepcione, primeramente, ofreciendo el trabajo a una trabajadora que fue separada por esta causa, no le va a revertir la carga de la prueba. Y también para el caso que inclusive teniendo una renuncia, también no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque precisamente en el principio que se basa la Corte para determinar este criterio es en el principio de primacía de la realidad, porque no es creíble que una trabajadora que esté en este estado de gravidez tenga el gusto de dejar el trabajo o tenga el ánimo de dejar el trabajo sabiendo que va a tener gastos para el parto, gastos de atención médica y sabiendo también, lo estableció la Corte en las contradicciones de tesis, lo estableció muy claramente. Este principio de primacía de la realidad, ¿sí? No hace verosímil todos estos hechos. Esto quiere decir que aún se da cuenta de que hay prácticas dañinas en relación a coacciones para entrar al trabajo, fírmame previamente a la renuncia, o estando dentro del trabajo, fírmame o te liquido, y eso va en contra de la renuncia de derechos establecido que prohíbe el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Gracias. Es correcto las apreciaciones, porque al final del día, como bien lo señala el maestro, ¿cómo va a renunciar una trabajadora estando en estado de gravidez y necesitando los servicios de seguridad social en ese sentido? Pero en este momento vamos a ir a otro corte en este interesante tema que nos está convocando el día de hoy, y para ello le cedo los micrófonos a nuestra maestra Carla. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctor. No se vaya, por favor. Estamos tratando este tema tan interesante de la maternidad en el trabajo, todas las implicaciones y los retos de que esta materia de este desempeño conlleva. Les recuerdo nuestras redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Por favor, quédese donde está, que no tardamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Universo Laboral. Como ya le decíamos antes de irnos a la pausa, estamos tocando el tema de la maternidad en el trabajo. Nuestro panel impresionante de mujeres expertas en la materia, nuestro experto de abogados laboralistas de Michoacán y como anfitrión el doctor Edgar Barrera Lara. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues regresando al tema que hoy nos ocupa y nos tiene aquí convocados, que es la maternidad en el trabajo. Y para ello, te concedo el uso de la voz para que nos siga ilustrando con estas grandes reflexiones. Adelante, maestra. Bueno, decirte que, bueno, ya hablamos del convenio 183 de la OIT, ya hablamos también del tema constitucional, ya hablamos de la ley específica en la materia, pero yo también quisiera hacer referencia a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, que rápidamente en el artículo 11 señala de manera muy específica que los estados partes, en este caso nuestro país, deberá de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar a la mujer condiciones de igualdad respecto a los hombres, y en particular en el tema de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de este derecho a trabajar. Entonces, en ese sentido, esta convención nos abre todo un abanico de responsabilidades para los empleadores en el sentido de que deben de prohibir bajo pena de sanción, como también lo dicen otras normas, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad, el implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones y alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para que las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres puedan
puedan ejercer libremente cualquier actividad o profesión que ellas así lo requieran. Entonces, en este sentido, además de ser una norma jurídica nacional, es también un derecho humano de las mujeres a poder acceder de manera libre a pues ahora sí que el derecho a trabajar en condiciones de igualdad y sin discriminación, y bueno, como tal tenemos que verlo. Ya en el último bloque presentaré las propuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos dan mucha luz jurídica estos temas, porque en muchas ocasiones lo vemos solamente en un derecho doméstico, ¿no? En un derecho de decir, pues me contrató, pero pues yo no sabía que iba a embarazar, pero me embaracé y firmé mi renuncia. Y todo este tema se empieza a englobar porque al final del día es igual a violencia de género, es igual a despedirlo, ¿no? O sea, porque al final del día, aunque tengas tu renuncia, aunque los instrumentos internacionales y derechos humanos nos establezcan todo un lineamiento normativo en derechos sustantivos, México sigue a la baja. Entonces, en ese sentido, maestra Coti, ¿qué nos puede aportar? Porque ya también nos decía, es padre ver a las alumnas llegar con el bebé, que estén amamantando, que lo estén cuidando, o sea, toda esta esfera de protección, pero ¿qué hay más allá? Desde su trinchera, qué ve con estos derechos que a pesar de que están en un instrumento jurídico, pues no se hacen valer en ese sentido? Adelante, maestra. Me estoy maravillada con el curso que va tomando la exposición de los temas y agradezco a la maestra Nuria, por supuesto al maestro Daniel, la introducción al tema de los derechos humanos. Efectivamente, como bien lo dijo la maestra Nuria, el artículo 1 de nuestra Constitución reformado, junio del 2011, si la memoria no me falla, establece una maravilla que es el control difuso de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Que el Estado mexicano y todas las autoridades que lo integran están obligadas al respeto de los derechos humanos previstos en estas convenciones interamericanas a los que está obligado nuestro país. Entonces, aun y cuando la normativa interna no contemplase algún derecho humano en favor de las mujeres, los derechos para evitar la discriminación y evitar la violencia en contra de las mujeres ya están previstos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y yo quisiera traer a la mesa uno en concreto, que es la Convención Belém do Pará, que precisamente está encaminada al respeto de las mujeres libres de violencia, y obvio que tiene que ser respetado por nuestro país en virtud de lo que ya comentábamos, el artículo 1 de nuestra Constitución. Cualquier autoridad está obligada a aplicar incluso una norma nacional para que las normas supranacionales de mayor protección proteja precisamente a todas nuestras mujeres. Entonces, dos palabras claves se han mencionado aquí, muy interesantes: discriminación, por supuesto, que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral, que por supuesto hay que erradicar, y tenemos los elementos jurídicos necesarios, y otro de ellos es, obviamente, procurar, no la igualdad, sino la equidad, es decir, llevar a las mujeres al mismo nivel de respeto de derechos que cualquier otra persona. Eso es mi comentario. Excelente, profundo y directo al grano, porque al final del día, insisto, está al final del día todo este bagaje, pero nuestro experto para podernos señalar y decir los alcances jurídicos es el maestro Daniel Buitrón. Adelante, maestro. Muchas gracias. Sí, aquí en los cuerpos normativos podemos señalar pues internacionales, la Constitución, las leyes generales que se apliquen en relación a este tema. Sin embargo, hay una situación que no se debe perder de vista: las cuestiones preventivas, ¿sí? que se deben de adoptar, las restaurativas y las sanciones. Pero si no se tiene un cuerpo a nivel nacional o debidamente instrumentado para cumplir con esta función, podemos tener 1000 leyes y todo no va a surtir efecto por esta falta de infraestructura o herramientas. ¿Y a qué me refiero específicamente? Me refiero específicamente a la inspección en el trabajo. Por ejemplo, los inspectores en el trabajo, que es la autoridad que debe de inspeccionar a los centros de trabajo respecto a estas prácticas, establecer
las comisiones mixtas dentro de los centros de trabajo, prevenir los riesgos probables, porque también las mujeres embarazadas no deben de estar expuestas a sustancias químicas, y aquí entra mucho también normatividad de las normas generales de mexicanas en relación a la seguridad y la salud. Entonces, todo esto es un embalaje, pero si no tenemos al cuerpo de inspector fuerte, primero, que inspeccione el centro de trabajo y las condiciones en que está laborando la persona, sobre todo las mujeres embarazadas, que se les proporcione los útiles adecuados, las sillas adecuadas, que si en el trabajo que estaban desempeñando no lo pueden desarrollar, les pongan uno similar, que sí lo puedan desarrollar durante el periodo de gravidez, o bien que si no, en realidad, por las condiciones del centro de trabajo no se pueda prestar este servicio, bueno, pues habrá la suspensión del trabajo por el riesgo al embarazo. Entonces, la realidad es otra. La realidad es de que generalmente los patrones, pues, o los empleadores, o la mayoría de las empresas, ¿qué hacen? Pues cortan de tajo todo y dicen, bueno, pues o bien obligan a las trabajadoras a no respetar todos estos, los periodos de 6 meses, de 6 semanas antes y 6 semanas después, no se respetan. Entonces, las obligan inclusive a trabajar una semana antes del parto. Entonces, todas esas circunstancias son fácticas que están pasando, pero ¿por qué? Porque no hay una inspección. ¿Por qué? Porque no hay una sanción por parte del Estado. Lamentablemente, pues eso nos está llevando a estas interpretaciones que sí vienen a proteger, pero pues si no hay instrumentos adecuados, pues no se puede avanzar. Gracias. Es correcto, maestro. Muchas gracias. Si no a pesar de estar los instrumentos, si no hay quien los haga valer, es letra muerta en la ley. Pero vamos a seguir en nuestro siguiente bloque, es nuestro último bloque del día de hoy de este gran tema. Así que les cedo los micrófonos a la maestra Carla. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, vamos a regresar a nuestro bloque de conclusiones. Les recuerdo nuestras redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Sintonícenos, por favor, a través de las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y todos sus canales de televisión abierta, telecable y megacable. No tardamos nada, por favor, no se mueva de su lugar. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral con este tema tan interesante, la maternidad en el trabajo. Un panel impresionante que nos ha llevado a través de toda esta madeja que se entreteje alrededor del tema del trabajo y las madres trabajadoras. Para dirigir nuestro panel del día de hoy está el doctor Edgar Barrera Lara, al que le cedo los micrófonos en este momento. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues ya es nuestro último bloque. Yo les quiero pedir a nuestros grandes panelistas ir preparando sus conclusiones sobre el tema, porque son muy importantes para la gente que nos observa el día de hoy, ya que todos conocemos a una madre trabajadora o en gestación. Entonces, para ello, y como lo veníamos viendo, le voy a solicitar el uso de la voz a la maestra Nuria para que nos formule sus conclusiones y, ¿por qué no?, ahora algunos consejos para los que nos escuchan. Adelante. Gracias. Pues bueno, nuevamente agradeciendo esta oportunidad de platicar con todas y todos ustedes. Decirles que efectivamente, pues durante toda esta plática hablamos de realidades muy concretas que vivimos las mujeres, que se vive como el ser mujer, en el tema de una desigualdad estructural que nos orilla también en este tema del que estamos abordando a una violación de los derechos humanos y también a una discriminación que evidentemente la podemos observar con todo lo que acabamos de platicar y que bueno, las normas ya ahí están, la realidad es que tenemos que aplicarlas y aparte de las normas que ya están aprobadas, pues hay que generar muchísimos otros mecanismos como el tema que decíamos hace rato de un asesoramiento para el tema del cumplimiento de los derechos laborales de las madres, a lo mejor las áreas de recursos humanos que pudieran ofrecer esta asesoría a las mujeres porque luego ellas no saben ni por dónde pueden demandar
demandar cuando se violan estos derechos de los que acabamos de platicar. Las salas de lactancia, asegurarlas, ¿no? Establecer horarios flexibles, también eso es muy importante para que las madres que no puedan tener un lugar de lactancia, pues puedan tener la posibilidad de este horario flexible que les permita estar con sus hijas y con sus hijos. Los cursos psicoprofilácticos, que también sería muy importante, las guarderías para las mujeres en los espacios laborales, los seguros de vida. Y bueno, yo no quiero terminar esta plática sin dejar sobre la mesa que también existe otra realidad de aquellas mujeres que pues no están en una empresa, que son madres y que también se enfrentan a otro tipo de discriminación cuando estamos hablando no nada más de las empleadas en una empresa, sino también las mujeres que todos los días salen a trabajar y que se enfrentan a este doble o triple reto del que platicamos durante toda esta sesión. Y bueno, esa sería otra plática para otra mesa porque es un gran tema que hay que abordar y bueno, yo lo dejo sobre la mesa. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, maestra Nuria. Grandes aportaciones. Es cierto, todo lo que se va plasmando, se va viendo en este rumbo de la vida de las mujeres, ¿no? También es cierto que sería otro gran tema de las mujeres que laboran en el hogar. Como ya lo dije anteriormente, son mujeres que no reciben un salario ni una remuneración económica. Pero para seguir en estas conclusiones, le cedo el uso de la palabra a la maestra Coti Carmona para que nos ayude con sus conclusiones sobre el tema. Adelante. Muchas gracias nuevamente. Efectivamente, los números son duros, son reales, ya lo nos expresaba la maestra Nuria. Hemos estado platicando sobre la infinidad de derechos, pero la realidad es que, como ella lo mencionaba, estos no son conocidos por las personas que deben ejercerlo. Por eso es que en esta última participación yo quisiera hacer énfasis en la educación. Habrá políticas públicas que otorguen becas o no becas. Sin embargo, creo que si de raíz no educamos a nuestras hijas y no les mostramos el camino o no educamos a nuestras jóvenes para que sean ellas quienes puedan irse poco a poco labrando, por supuesto, un camino, sí apoyadas por el Estado, sí apoyadas por las políticas públicas, sí apoyadas por los derechos humanos, pero mientras ellas no tengan la conciencia de sus capacidades, difícilmente van a poder llegar a reclamar todos estos derechos de los que ya nos ha estado hablando el maestro Daniel. Yo creo que la educación desde el seno materno, desde pues la primera infancia es indispensable y por eso considero que la educación es un tema que está aún muy débil en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que todas las políticas públicas deben ir acompañadas precisamente de que nuestras mujeres, nuestras niñas conozcan sus derechos y puedan irse abriendo camino por ellas mismas con su propia formación, con sus propias expectativas, con un amor propio. Y bueno, yo creo que cuando fortalecemos a las mujeres, fortalecemos los hogares, fortalecemos a la sociedad y a nuestra nación. Es mi participación. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda, el empoderamiento de la mujer con todas estas herramientas que ella tiene hoy a su alcance, y eso va a dar grandes resultados. Ahora, y por último, le cedo el uso de la voz al maestro Daniel Huitrón, que a mí antes de una conclusión, me gustaría también, ¿qué pueden hacer estas madres que se encuentran en este sentido? O sea, también apuntalarlas en ese sentido, porque en muchas ocasiones se encuentran solas, como ya bien lo señalaba la maestra, pero ¿qué pueden hacer? ¿A quién se pueden acercar? Si ya está la relación establecida. Brevemente, maestro Daniel, si nos puede apoyar con esas conclusiones y también a la vez ahí como asesorarlas, ¿qué pueden hacer para empoderarse? Adelante. Claro que sí, maestro Edgar. Desde luego, cuando se presenta un tipo de de un despido o de que una trabajadora no se le admite por estar en estado de gravidez o embarazo, pues desde luego lo que se tiene es que acudir a diferentes instancias. Inclusive, yo te podría decir que los juicios laborales son muy tardados. O sea, el acudir a una instancia jurisdiccional, pues es el primer paso, ¿no? A la Procuraduría del Trabajo, establecer una vinculación entre la inspección del trabajo y una queja ante estas autoridades. Pero también
pues existe la parte jurisdiccional, pero como dije, aquí pues va a haber un desfase, porque inclusive, pues para que el juicio se lleve a cabo, pues tendrá que pasar 3 años, y ya el niño con 3 años, pues yo creo que ya difícilmente, sí habrá una reparación económica, pero bueno, pues lo que se quiere es la protección o la tutela efectiva en ese momento. Inclusive podría pensarse, por este tipo de discriminación, podría inclusive pensarse en una violación a derechos sustantivos y que serían tutelados a través de la vía del amparo indirecto. ¿Por qué? Porque pues se ven vulnerados de manera flagrante e inmediata, y entonces aquí es donde podríamos inclusive con un buen asesoramiento pues poderlo promover. Creo que en general, y no quiero dejar el comentario respecto, por ejemplo, a trabajadoras, muchas veces en los centros de readaptación social tenemos a trabajadoras que no son asalariadas, sino que hacen una función de trabajo como propia de la readaptación, y que en realidad allí ellas lo que tienen derecho es, por ejemplo, cuando tienen a su hijo, lo pueden tener en custodia durante los 3 primeros años, o si no, se canaliza a una institución de seguridad, de asistencia social. Pero ¿qué es lo que pasa en los reclusorios con estas personas, con las internas? Pues generalmente no hay ni los espacios adecuados para que puedan surtir la lactancia, y no son espacios para que puedan convivir con los menores. Inclusive la UNICEF dio unas recomendaciones en este sentido, de que cuando se tratara de madres que estuvieran privadas de la libertad, hicieran su prisión en domicilio. ¿Para qué? Porque ahí hay 2 cuestiones, una maternidad digna y el interés superior del niño, que hay que observar. Es correcto. Entonces, son cuestiones que no quería, y que es un grupo vulnerable, y que desde luego es doblemente vulnerable porque está privado de la libertad. Entonces, creo que ahí faltan muchas políticas públicas para lograr la efectiva tutela de estos derechos. Y bueno, ese sería pues mi participación, y agradecerte pues la oportunidad, Edgar. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy fue nuestro programa. Ustedes tienen la última palabra, que nos observan, que nos ven. Cada caso es concreto, pero al final del día tratamos que los expertos, el día de hoy, grandes expertos, nos dieran un panorama general de lo que ahorita se está viviendo. Pero fuimos tocando temas que dan mucho que pensar en ese sentido. Un poquito los fuimos asesorando en ese sentido, qué se puede hacer con la maternidad. Y efectivamente, solo para terminar, es un grupo vulnerable. Hay violencia de género en este sentido, en las contrataciones, en las separaciones. Pero bueno, quiero agradecer a Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán la oportunidad que me dio de llevar el día de hoy esta mesa. Muchas gracias al Universo Laboral, a nuestro presidente, Luis Fernando Rodríguez Vera. Pero nos vemos en una próxima emisión, y en este acto le cedo los micrófonos a nuestra maestra Carla, que muchísimas gracias por todo el apoyo en esta emisión. Adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Hemos estado muy contentos, satisfechos con su coordinación de la mesa del panel. La verdad es que han sido aportaciones muy nutritivas, como ya lo mencionaba. Indispensable fortalecernos como sociedad, fortalecer a nuestras mujeres para que seamos mejores. Pues bueno, los dejamos con este tema. En la siguiente semana los esperamos a las 9 de la noche, como usted ya lo sabe, por las señales de televisión abierta del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nuestras redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Yo soy Carla González, me acompañó el doctor Edgar Barrera Lara. Lo esperamos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Hasta la próxima.